Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. ¿Cómo se siente hoy? Estupendamente bien. Qué bueno, qué bueno. Un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. También los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Hoy es martes 24 de noviembre. Ayer que usted tenía una carrera de pavo. ¿Yo? ¿Quién le dijo una cosa así? No. ¿Usted que no organiza una carrera de pavo? Yo, no, yo creo que era aquí en el parking del obispado, los empleados. Pues decían que Sor Cristina había organizado y que estaba subiendo y bajando la cuesta. No. A lo mejor fue que a Javier se le escapó el pavo y lo estaba buscando por ahí por el patio. Ay. Semana de acción de gracia, ¿verdad? Semana de dar gracias a Dios por tantas cosas. También hemos finalizado lo que se llama el año litúrgico, el tiempo litúrgico de este año con la solemnidad de Cristo Rey y ya nos vamos adentrando una nueva etapa, Padre. Y el domingo pasado, en la fiesta de Cristo Rey, se hizo el anuncio de la nueva etapa que vamos a comenzar, Dios mediante, el próximo domingo. La etapa de la colaboración. No. La etapa del acompañamiento. No. La etapa del encuentro. No. ¿Cuál es la etapa? La etapa de la unidad. Unidad. Pentecostés, el quinto cuadro, la quinta ventana del tríptico, que más adelante, ¿verdad? A partir del próximo domingo comenzaremos a dejarnos guiar. Y obviamente bajo el lema, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y el valor que vamos a estar pidiendo, desarrollando, ese valor de la unidad, pero que da fortaleza para el servicio. Y por eso le decimos, ven Espíritu Santo. Eso es así, pero esa oración para la semana que viene. Más adelante, seguro que sí, seguro que estamos los preámbulos. Bien, así vamos a pedirle al Señor que en lo que queda de esta semana nos continúe acompañando para dar este paso a la nueva etapa. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad. Y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y continuamos compartiendo con ustedes este 8º capítulo de esta exhortación tan hermosa del Papa Francisco sobre la alegría del amor. Y este capítulo 8, es acompañar, discernir e integrar en la fragilidad. Y ayer compartíamos con ustedes dentro del contexto de la lógica de la misericordia pastoral. El Papa nos invitaba a comprender las situaciones excepcionales sin dejar de proponer el ideal del matrimonio, acompañar con misericordia y paciencia las etapas de crecimiento de las personas. Y culminábamos diciendo, Jesús espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente. Vamos a leer esa frase otra vez porque esa es, en síntesis, como un resumen de lo que el Papa pide, sueña y nos invita a realizar. Jesús espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana. El aislamiento, ¿verdad? El encerrarnos, el quedarnos acá como meros observadores, allá ustedes, esto no va conmigo. Para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Es decir, que nos manchemos los zapatos, nos arremanguemos las camisas y nos metamos a hacer lo que tenemos que hacer
recordando que la santidad es eso, enfangarnos, encarnación, encarne-acción. Y esto implica meternos dentro de, para tratar de ayudar a que los que están hundidos salgan y se levanten. Como lo que le compartíamos ayer del cuentito de la madre, ¿verdad? Una madre que al mismo tiempo que expresa claramente su enseñanza objetiva, no renuncia al bien posible, aunque corre riesgo de mancharse con el barro del camino. Esa inmundicia, no le importa abrazar al hijo que se cayó en el hoyo, lo abraza, lo limpia, le advierte, pero si cayó, no lo hunde más, sino lo saca rápidamente porque se va a ahogar. Cuando lo hacemos, la vida siempre nos complica maravillosamente. Esa vida se nos complica, y es que cuando usted da un dedo a Jesucristo, Él le pide la mano. Si usted le pide la mano, le da la mano, le da el brazo. En el brazo, olvídese que lo agarró completamente. Es como la araña, le tira un hilo y lo envuelve. Ajá. Nos dirá el Papa en el 309. Es providencial que estas reflexiones se desarrollen en el contexto de un año jubilar dedicado a la misericordia. Fíjate qué interesante, porque releyendo, ¿verdad? Ya han pasado varios años. Fue en el año 2016 cuando todo esto comienza, este año de la misericordia. Y le he releído ahora, uno dice, wow, han pasado varios años y todavía nos cuesta analizarlo, evaluarlo y sobre todo ponerlo en práctica. Porque también frente a las más diversas situaciones que afectan a la familia, la Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. Fíjate cómo llama la misericordia de Dios, la llama el corazón palpitante. El Papa nos ha descubierto o redescubierto y nos ha ayudado a reflexionar que la palabra que está en el mismo centro del Evangelio es la palabra misericordia. Palpita, late, y por este medio debe alcanzar la mente y el corazón, la forma de nosotros de pensar y sobre todo las actitudes del corazón, las decisiones profundas. La esposa de Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios, que sale a encontrar a todos, sin excluir ninguno. Sale, busca a todos y no excluye a nadie. Sabe bien que Jesús mismo se presenta como pastor de 100 ovejas, no de 99. Las quiere todas. A partir de esta conciencia, se hará posible que a todos, creyentes y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la misericordia como signo del reino de Dios que está ya presente en medio de nosotros. Fíjate cómo dice, ¿no? Jesús tiene 100 ovejas, no tiene 99. Esto es muy interesante, la picardía del Papa. Pudo haber dicho, yo tengo 99. Se perdió. No, es que tengo 100. Y no voy a permitir que ninguna se me pierda, sea creyente o no creyente. Las quiere todas, dice aquí el Papa. Y a todos quiere que llegue el bálsamo de la misericordia. Esto es interesante porque cuando uno lee el Salmo del Pastor, hay una comparación muy bonita que dice, el aceite, ¿verdad? Que lo aplica, como es que dice, me unges con aceite. Me unges con aceite de la cabeza. ¿Sabes qué es lo que quiere decir? Me unges con aceite la cabeza. Porque está hablando de ovejas y está hablando, ¿qué tiene que ver el aceite con las ovejas? Porque escogido, misión. No, eso está aplicándolo ya muy catequéticamente. Muy catequético. El que cuida a las ovejas, las moscas se le enredan, ¿verdad? Y las vuelven locas. Entonces le echan ese aceite para que las moscas no se le enreden, no la desvíen del camino. Por eso es muy interesante conocer un poco la cultura. Entonces, cómo Jesús, desde una cultura, bueno, en este caso Jesús no, sino el salmista desde la cultura, y después Jesús lo aplica a sí mismo. Yo soy el buen pastor y el buen pastor cuida a las ovejas, y uno de los cuidados que hace la oveja es que para que no se le vuelvan locas con las moscas que la atacan, le echa ese aceite. Después diremos que es el espíritu y toda esa cuestión, y bueno, esas aplicaciones. Pero a lo práctico,
Nunca lo había leído o escuchado desde ese otro aspecto. Es muy interesante, por eso cuando uno hace oración o lectura orante de la Sagrada Escritura, no basta quedarse con el texto ahí, sino que hay que indagar un poco. Es un pastor, cómo cuida las ovejas. Y por eso él dice, tengo 100 ovejas, no tengo 99. Porque cada una es importante. Y si se me pierde una, se me pierden todas. O sea, si tú no eres capaz de cuidar a una, no eres capaz de cuidar a ninguna. Y si eres capaz de cuidar a una, las cuidas a todas. La clave de todo esto. Y no, ay, se perdió, como las 10 monedas. Se me pierde. No, pero es que eran 10, no eran 9. Y hace fiesta luego, dice el texto. Es correcto. No podemos olvidar que la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Por lo tanto, lo de la misericordia no es al Padre nada más, sino que si yo soy hijo del Padre, tengo que ser como mi Padre es misericordioso. Y por eso el canto que se cantaba en el Año Santo, ¿no? Misericordiosos como el Padre. Misericordiosos como el Padre. Pues si soy su hijo, tengo que tener esa característica. Así entonces, estamos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado misericordia. A mí, en primer lugar, yo soy testigo de la misericordia, he visto la mano de Dios que me cuida y me protege, y porque lo ha hecho en mí, yo estoy invitado también a hacerlo con los demás. No es una propuesta romántica o una respuesta débil ante el amor de Dios, que siempre quiere promover a las personas, ya que la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia. Esa frase está tomada de la carta que él escribió con motivo del Año Santo, ¿no? Esa viga, y la viga maestra es la que sostiene todo el edificio. Si no tengo misericordia, mi religión, mi experiencia de fe es vana, se cae. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. Nada. O sea, todo tiene que tirar ese perfume, ese signo, ese sello de la misericordia. Es verdad que a veces nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Controladores, aduaneros, dice el Papa en otro sitio. Pero la iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuesta. Interesante, todo el mundo cabe aquí. Eso a veces me gusta usar mucho la comparación que la iglesia es como el arca de Noé. Caben 2 animales de cada especie. Así que cabe todo el mundo. La enseñanza de la teología moral no debería dejar de incorporar estas consideraciones, porque si bien es verdad que hay que cuidar la integridad de la enseñanza moral de la Iglesia, siempre se debe poner especial cuidado en destacar y alentar los valores más altos y centrales del Evangelio. Muy interesante, ¿no? Hay que defender esa doctrina, pero por encima de todo eso, los valores del Evangelio. Y ese valor fundamental que es la compasión, la misericordia, la ternura. Particularmente el primado de la caridad como respuesta a la iniciativa gratuita del amor de Dios. La caridad por encima de todo. Dios es amor. Y si yo soy hijo de Dios, soy hijo del amor. Y debo entonces testificar, vivificar, transmitir, compartir. A veces nos cuesta mucho dar lugar en la pastoral al amor incondicional de Dios. No, déjate de cuento. Nada de eso. No. ¿Cómo que? Nos cuesta ser misericordiosos. Todo conmigo. Y ahí viene este texto famoso del Evangelio, de aquel que le debían una cantidad y estrangulaba al otro, ¿no? A él le perdonaron todo y después le estrangula al otro. ¿No deberías haber hecho tú lo mismo? ¿Qué pasa? ¿No aprendiste? Pues no. Ponemos tantas condiciones a la misericordia que la vaciamos de sentido concreto y de significación real. Y esa es la peor manera de licuar el Evangelio. Es verdad, por ejemplo, que la misericordia
no excluye la justicia y la verdad, pero ante todo, tenemos que decir que la misericordia es la plenitud de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad de Dios. La justicia, la búsqueda del bien común. Si busco el bien común, tengo misericordia. Y la verdad, que está fundamentado en eso, es precisamente una luz que ilumina, que brilla, que conduce, que orienta, que es punto de referencia. Por ello, siempre conviene considerar inadecuada cualquier concepción teológica que en último término ponga en duda la omnipotencia de Dios y en especial su misericordia. Cuidado, porque a veces pensamos que Dios es un terrorista, Dios es un cortacabezas. No, nuestro Dios es Padre compasivo y misericordioso. Esto nos otorga un marco y un clima que nos impide desarrollar una fría moral de escritorio al hablar sobre los temas más delicados, y nos sitúa más bien en el contexto de un discernimiento pastoral cargado de amor misericordioso que siempre se inclina a comprender, a perdonar, a acompañar, a esperar y sobre todo a integrar. Moral de escritorio, es decir, aquel que no sale del salón, no sale de su cuartito bien acomodadito, con su buen aire, con su buena mesa, con sus buenos lápices, pero no se mancha, no se le llena de polvo los zapatos, no se le embarra. No hay que embarrarse, hay que meterse. ¿Por qué? Porque no hace discernimiento pastoral. Y ese discernimiento pastoral, para que sea verdadero, tiene que estar cargado de amor, pero un amor misericordioso, que se inclina, se abaja. ¿A qué? A comprender, a perdonar, a acompañar, a esperar y sobre todo a integrar. Suma y no resta, multiplica y no divide. ¿Cuánto nos cuesta aceptar esto? Esa es la lógica que debe predominar en la Iglesia para realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Realizar la experiencia que nos indicaba arriba, ¿no? Comprender, perdonar, acompañar, esperar y sobre todo integrar. Eso es lo que diríamos una pastoral cargada de misericordia. Invito a los fieles que están viviendo situaciones complejas a que se acerquen con confianza a conversar con sus pastores o con laicos que viven entregados al Señor. No siempre encontrarán en ellos una confirmación de sus propias ideas o deseos, pero seguramente recibirán una luz que les permita comprender mejor lo que les sucede y podrán descubrir un camino de maduración personal. E invito a los pastores a escuchar con afecto y serenidad, con el deseo sincero de entrar en el corazón del drama de las personas y de comprender su punto de vista para ayudarles a vivir mejor y a reconocer su propio lugar en la Iglesia. ¿Qué hace el Papa ahora? Cerrando este capítulo, motiva y anima a los fieles, le dice, mire, no tengan miedo, acérquense, aunque no aparentemente no haya solución inmediata, busquen, conversen con sus pastores, porque posiblemente que al confrontar las ideas en el intercambio de situaciones puedan entender, puedan recibir un rayito de luz que les ayude a descubrir un camino de maduración personal. Por otro lado, invita a los pastores a escuchar con afecto y serenidad, con deseo sincero de entrar en el corazón, no en el corazón, sino en el drama que está pasando esta familia, ¿no? Estas personas. Comprender su punto de vista para ayudarlos a vivir mejor y sobre todo a reconocer su lugar en la iglesia. Y esto solo se puede hacer si hay misericordia. Si se tiene un corazón misericordioso. Pausamos y en breve regresamos.
Buenas tardes, estamos en su programa Mi Camino de Fe, Pasito a Pasito. Saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora a través de las redes sociales y también por Católica Radio 88.9. Continuamos compartiendo con ustedes ya los numerales finales de el capítulo 8, acompañar, discernir e integrar la fragilidad, y en el segmento anterior hablábamos sobre el discernimiento pastoral cargado de amor misericordioso, nos decía el numeral 312, donde el Papa nos invitaba, ¿verdad?, no siempre encontrarán en ellos una confirmación de sus propias ideas o deseos, pero seguramente recibirán una luz que les permita comprender mejor lo que les sucede y podrán descubrir un camino de maduración personal. También invito a los pastores a escuchar con afecto y serenidad, con el deseo sincero de entrar en el corazón del drama de las personas y de comprender su punto de vista, para ayudarles a vivir mejor y a reconocer su propio lugar en la iglesia. Con estas palabras culmina este capítulo. Podemos hacer una breve síntesis de lo que hemos tratado de compartir en estos numerales desde el 291 al 312, donde se nos ha presentado un itinerario de discernimiento y acompañamiento pastoral, especialmente en situaciones irregulares. Y hay como 3 grandes bloques. El primero era tener en cuenta los condicionamientos. Segundo, atender a cada situación particular. Y tercero, acompañar con misericordia y paciencia. Así pues, para tener un verdadero discernimiento, ¿verdad?, para trazar un camino de discernimiento, de acompañamiento, hay que tener en cuenta los condicionamientos. Ya veíamos una serie de ellos. Segundo, atender a cada situación particular, cada persona, cada matrimonio, cada familia. Y tercero, acompañar esta realidad que tiene sus condicionamientos en situaciones personales con misericordia y con paciencia. Y por eso hay una síntesis. Todo esto está unido a que hay que proponer siempre el ideal pleno del matrimonio, pero sin convertirlo en una norma.
que ahogue, que atosigue, que estrangule, sino todo lo contrario. Ir poquito a poco abriendo camino, abriendo rutas de esperanza, rutas de un proyecto de amor en el cual se apoya y se tiene sobre todo unas bases. Y esto es lo que tiene el capítulo 9, con el que se concluye esta exhortación, que tiene que ver con la espiritualidad. Recuerden que la espiritualidad es un camino que guía el espíritu. No vamos a hablar de la espiritualidad cristiana en general, vamos a hablar de la espiritualidad matrimonial y familiar. Es decir, que son claves para desde el matrimonio que funda la iglesia doméstica, y esa iglesia doméstica se amplía con la llegada de los hijos e hijas y se hace familia, se extiende y se prolonga en el tiempo y en la historia. Padre, y dentro de este 9 capítulo, los temas que vamos a estar compartiendo es espiritualidad de la comunión sobrenatural, juntos en oración a la luz de la Pascua, espiritualidad del amor exclusivo y libre, espiritualidad del cuidado, del consuelo y del estímulo, ¿verdad? Y aquí está el contexto, pues también la oración a la Sagrada Familia, que es la que estamos compartiendo siempre al finalizar cada programa, que la hemos tomado para finalizar entonces esta experiencia en cada programa que tenemos. Así que este 9 capítulo es una espiritualidad matrimonial y familiar que va a estar acompañada por una espiritualidad de la comunión sobrenatural, juntos en oración a la luz de la Pascua, espiritualidad del amor exclusivo y libre, espiritualidad del cuidado, del consuelo y del estímulo. Y dentro de esta espiritualidad matrimonial y familiar, el Papa nos va a invitar, ¿verdad?, a tener en cuenta unas notas fundamentales de la espiritualidad de la familia. Y nos dirá el numeral 313. La caridad adquiere matices diferentes según el estado de vida al cual cada uno haya sido llamado. Hace ya varias décadas, cuando el Concilio Vaticano II se refería al apostolado de los laicos, destacaba la espiritualidad que brota de la vida familiar. Decía que la espiritualidad de los laicos debe asumir características peculiares por razón del estado de matrimonio y de familia, y que las preocupaciones familiares no deben ser algo ajeno a su estilo de vida espiritual. Entonces, vale la pena que nos detengamos brevemente a describir algunas notas fundamentales de esta espiritualidad específica que se desarrolla en el dinamismo de las relaciones de la vida familiar. Quisiera, antes de avanzar, recordar un número de la Novum Millennium Neunte, la carta aquella que Juan Pablo II escribió al inicio del nuevo milenio. El numeral número 43, que lleva el trasfondo de lo que aquí usted acaba de leer. Lo voy a recordar. Dice, ¿qué es la espiritualidad de comunión? Porque recuerden que nuestra espiritualidad, guiados por el Espíritu, lleva a la comunión. Y entonces el Papa San Juan Pablo II genialmente definió, hizo un numeral precioso que es el que subyace en esto que el Papa Francisco, para que veamos la continuidad del magisterio. Entonces él decía, espiritualidad de comunión es una mirada del corazón sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos. Mirar al Dios trinitario. Si eso lo vivimos como cristianos llanamente, ¿cuánto más en la vida matrimonial? Entonces dice,
Es la capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico y por lo tanto como uno que me pertenece, para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Digo esto porque si esto se tiene en conciencia de ser cristiano, cuanto más en la conciencia de ser esposo. Por eso digo que es importante, ¿verdad?, ver el magisterio de la Iglesia en su totalidad. Además dice, es la capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios, un don para mí. Eso es lo que dicen los esposos. Tú eres mi don, él o ella, para mí. Es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidia. Una relación fraterna, cuanto más de intimidad profunda como esposo. La espiritualidad de comunión nos recuerda que debemos regresar a considerar la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, antes que como una rígida estructura jerárquica. Nuestra misión encuentra su significado en la eclesiología de comunión como servicio gratuito y humilde de animación al cuerpo eclesial de Cristo. Gratuitamente hemos recibido el amor, gratuitamente debemos darlo, sin arrogancia y sin búsqueda de honores. Fíjate que esto que se dice para la Iglesia general, cuando uno lo mira y lo aplica en el matrimonio, tiene una base, por eso que lo quise leer, porque lo que viene a continuación tiene que ver con esto, y si no recordamos esto, no entendemos. No, y a la misma vez lo que ha compartido, Padre, es también, como hemos dicho en el programa anterior, una síntesis de lo que ha sido esta exhortación apostólica. Tenemos recibida la misión de construir la comunión eclesial. Por vocación somos constructores de comunión. ¿Y dónde se inicia esto? En el vida del hogar, en la vida que papá y mamá le transmiten al niño, pero desde su experiencia matrimonial. Nuestra comunión nace en la Trinidad y vive de ella. Se inserta en el misterio de Cristo y de la Iglesia, su cuerpo místico, misterio de comunión. Las relaciones entre nosotros, miembros de este cuerpo, surgen de la fe. La comunión eclesial además es fruto de la rica diversidad de los carismas. ¿Dónde se viven esos carismas? En el matrimonio. Nuestra misión es de unir y de armonizar las personas. Es un itinerario, un camino de santidad. El objetivo de todos es reunirnos en Cristo. Y el matrimonio es signo de esa unión total, perfecta en Cristo. Por eso dice, léalo otra vez, número 313. La caridad adquiere matices diferentes según el estado de vida al cual cada uno haya sido llamado. Matices diferentes, según lo que Dios te ha llamado. Hace varias décadas, cuando el Concilio Vaticano II se refería al apostolado de los laicos, destacaba la espiritualidad que brota de la vida familiar. Entonces hay una espiritualidad propia de la familia. No solo ya lo que leímos anteriormente como cristianos en general, sino ahora eso que es general para todos, cómo se vive en la familia. Decía que la espiritualidad de los laicos debe asumir características peculiares por razón del estado de matrimonio y de familia. Los laicos tienen una espiritualidad propia, muy distinta a la de los sacerdotes. Entonces, si usted es laico, no quiere vivir como un religioso, no quiere vivir como un sacerdote, no quiere vivir como una monja. Eso no es su vocación. Usted es laico y tiene su espiritualidad que tiene su fuente en el matrimonio. Por eso este numeral con el que se cierra después de toda esta reflexión es muy importante. Y que las preocupaciones familiares no deben ser algo ajeno a su estilo de vida espiritual. ¿Cómo si usted va a rezar, por ejemplo, una visita al Santísimo y usted está casado, no va a traer los problemas de su familia al Santísimo? Es que es absurdo. Entonces a veces la gente está rezando por cosas que no le tocan la vida.
Y lo que le debe tocar, presentarle el problema de su esposa, el problema de su esposo, el problema de los sus hijos, hijos. con su abuelo, con los enfermos. Esa es su oración. Es lo que le pasa al obispo, que no solo puede rezar por sí mismo, tiene que rezar por toda la iglesia. Y a él le toca, eso es su trabajo. Pero el laico presenta lo de su realidad concreta, en este caso, matrimonio y familia. Entonces, vale la pena que nos detengamos brevemente a descubrir algunas notas fundamentales de esta espiritualidad específica que se desarrolla en el dinamismo de las relaciones de la vida familiar. Vamos a ver entonces algunas notas específicas de la vida matrimonial, de la vida familiar. Lo propio, lo que te lleva, por dónde te lleva el espíritu. Y esto hay que tener cuidado porque a veces nos metemos en ciertos grupos o movimientos y olvidamos la vocación esencial que es específica en ti, que es tu vida matrimonial. O en el caso de los religiosos, usted que es dominica, pues tiene que vivir la espiritualidad dominica. En el caso mío, claretiano, dentro de una espiritualidad eclesial. Entonces, si no, estaríamos cruzando líneas que no ayudan, sino desintegran. Espiritualidad de la comunión sobrenatural. Una espiritualidad de comunión sobrenatural, sobre lo que no es simplemente un amiguismo, va más allá. En el 314 nos dirá el Papa, siempre hemos hablado de la inhabitación divina en el corazón de la persona que vive en gracia. Hoy podemos decir también que la Trinidad está presente en el templo de la comunión matrimonial. Por eso le leí hace un momentito el numeral 43 de la Novum Melionem Neunte. Así como habita en la alabanza de su pueblo, vive íntimamente en el amor conyugal que le da gloria. Fíjate qué interesante lo que está diciendo aquí. De la misma manera que en el pueblo habita la Trinidad, de esa misma manera, y en el pueblo para alabar a Dios, de esa misma manera, en la vida, en la intimidad, en el dinamismo de las relaciones de la vida familiar, en esa intimidad profunda, en ese encuentro tú a tú, cara a cara, se da esa misma realidad. Y esto es importante porque a veces pensamos, me voy a encontrar con Dios en el templo. No sé si te estás encontrando Dios con tu marido o con tu esposa, con tu familia, ahí en el templo de tu casa. Y ahora con el COVID, esto también pues tiene su resonancia. No podemos ir al templo como quisiéramos ir con tanta frecuencia, pero eso no quiere decir que en el templo de tu casa tú no adores a Dios. ¿Y qué es adorar a Dios? Ponernos en la presencia de Dios, dejarnos iluminar con su palabra en nuestra realidad concreta. Por eso dice que hoy podemos decir también que la Trinidad está presente en el templo de la comunión matrimonial. Si hay comunión entre varón y mujer, si hay comunión entre los padres y los hijos, Dios está presente. Y mira que es interesante porque los signos del templo, si ustedes se dan cuenta, son signos del hogar. Porque en torno a que nos reunimos en el templo, de una mesa. Y esa mesa, ¿a qué hace referencia? Al hogar. ¿Dónde celebró Jesús la última cena? En el aposento alto. ¿Y qué había en aquel aposento alto? Una mesa. La mesa de una familia que se reunía para celebrar la Pascua. Por eso la Pascua no se celebra sola en el pueblo judío, se celebra en familia, por lo menos un número. Y si son pocos, tienen que unirse dos familias, porque es una fiesta de pueblo, es una fiesta de comunidad. Ese signo de la mesa en el templo de Jerusalén, en el templo cristiano, nace del hogar, nace de la mesa familiar. Y por eso es tan importante que lo vayamos viendo como signo, ¿no? Hay un cántico, ¿no? Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Tu palabra es el camino. Y el cuerpo, la fraternidad. Esa fraternidad que nace y brota en el hogar. Se nos acabó el tiempo.
Ave María, ahora que se estaba poniendo bueno. Por eso lo dejamos ahí. Seguro que sí, mañana continuamos. Vamos entonces a pedirle a la Sagrada Familia de Nazaret que nos ayude, ¿verdad?, en el camino para saber que la Trinidad está presente en el templo de la comunión matrimonial. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, Que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, Haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José. Escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Nos vemos. Buenas tardes.